Antes de leer o de meditar en el rey, en el último rey, quiero que abran sus Biblias en el libro de los Salmos y vamos a meternos en la oración. Vamos a leer una oración íntima. Ustedes saben que hacemos oraciones públicas en la iglesia, en la familia, en la mesa, a la hora de comer, o en el restaurante, o en el trabajo antes de empezar una obra, pero las oraciones que nosotros hacemos íntimas en casa, en nuestra habitación, pues esas solamente nosotros las sabemos, ¿verdad? Generalmente no las hacemos en voz alta, las hacemos susurrando al Señor y abriendo nuestro corazón. Y muy pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar el corazón abierto de un siervo de Dios de esa manera. Y el Salmo 51 es eso. Es el rey David abriendo su corazón al Señor, orando. Y aunque no vamos a meditar en el rey David, no es David quien vamos a meditar, quería iniciar este tiempo juntos metiéndonos en la oración, pensando en la oración de un hombre que falló a Dios, un hombre que pecó, un hombre que se dio cuenta que su vida estaba mal, que estaba destrozada, que había permitido la maldad en su corazón, en su mente, un hombre que se vio sorprendido en su propia lujuria, en su propio orgullo, y que está débil, que está necesitado. Y creo yo que la experiencia de David no es ajena a la experiencia nuestra, la experiencia humana, porque David era un humano como nosotros y fallamos y pecamos. Pero me llama mucho la atención esta oración. Y ustedes van a saber por qué estoy haciendo esta lectura. Pero vamos a leer Salmo 51. Lo voy a leer todo. Así que si lo lees conmigo, medítalo. No tenemos prisa en terminar el Salmo. Queremos que realmente penetre nuestro corazón, nuestra alma. ¿Están ahí? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Esta es la oración de un penitente, de un hombre pecador. Un rey que caminó con el Señor, pero se sorprendió a sí mismo en pecado. Y la razón por la que estoy leyendo este salmo es porque este día meditaremos en el rey Josías. Este rey fue el que me inspiró a mí a ponerle Josías a mi hijo.
Y qué bueno que está aquí enfrente para que sepa por qué tiene ese nombre. Pero Josías, él vivió un despertar en su vida. Josías estaba ajeno a Dios y vivió un despertar en su relación con Dios. Y yo creo, hermanos, que un corazón sensible puede cambiar el futuro de una familia. Que un corazón sensible a Dios puede cambiar el futuro de una nación, de una iglesia. Y es lo que pasa con Josías. Josías llega al trono en un momento muy crítico. Su abuelo Manasés era un rey malvado de Judá y su padre Amón era otro rey corrupto y habían arruinado espiritualmente la nación. Cuando Josías comienza a reinar como rey tenía 8 añitos. 8 años comenzó como rey. Y lo que hereda no es un reino sólido, sino un reino lleno de idolatría, dividido y espiritualmente desolado. Y cuando cumple los 16 años, Josías despierta espiritualmente él. 16 años. Algunos pensarán ¿qué puedo hacer yo con mi edad, ¿no? Y aquí está un muchachito de 16 años. Ahorita, ¿qué es lo que hace un joven de 16 años? Pues Josías estaba despertando espiritualmente y le nace un hambre por Dios y un hambre por lo correcto. El pueblo, en contexto histórico, el pueblo de Judá había caído en idolatría tan obscena, tan grotesca la idolatría que los judíos, ellos estaban ofreciendo a sus propios hijos en sacrificio a los dioses falsos. Llevaban sus hijos y los mataban y los ofrecían en un altar. Ese es el contexto en el que Josías estaba siendo rey. El templo de Dios estaba en ruinas, el templo que había hecho Salomón estaba abandonado, la ley ya tenía mucho que nadie la escuchaba, incluyéndolo él. Él no había escuchado la palabra de Dios porque ya no se predicaba, ya no se enseñaba. El sacerdocio estaba corrompido. En el templo de Dios había una mezcla de sacerdotes de Dios con sacerdotes de otros dioses. Había prostitutas en el templo. Era un desastre terrible, moral, espiritual. Y este es lo que recibió Josías. Y vamos a ver hoy cómo él comienza a liderar un avivamiento, un nuevo nacer espiritual, un nuevo despertar espiritual, si ustedes lo quieren llamar así, lo que nosotros llamaríamos avivamiento a través de la palabra de Dios. Un avivamiento que no se había visto en toda la historia de Israel desde los días de Samuel. Imagínense, ya han pasado cientos de años y no había habido un avivamiento en Judá. Pero a través de Josías se va a ver. Y su historia la vemos en 2 de Crónicas capítulo 34 y 35. Son 2 capítulos, y también en Reyes está la historia. Yo les recomiendo que la lean. Como ustedes saben, pues en el tiempo no nos alcanza para hacer una lectura profunda, pero podemos leer versículos 1 al 7 para comenzar, ¿les parece? Estamos en 2 de Crónicas capítulo 34 versículos 1 al 7. ¿Están ahí, hermanos? Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Porque en el 8º año de su reinado, o sea, a los 16 años, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre. Y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Y derribaron en su presencia los altares de los Baales, destrozó los altares del incienso que estaban puestos en alto encima de ellos, despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo a polvo
que esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó Judá y a Jerusalén, en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en sus ruinas alrededor. Derribó también los altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel. Después regresó a Jerusalén. ¿Se dan cuenta? No es que mandó que lo hicieran. Él andaba junto con su gente haciendo limpieza nacional. Un muchacho. Quiero que piensen en esto, hermanos. Un joven, tenía el poder de rey, pero seguía siendo un muchacho. Y aprovecho para hablarle no solamente a los hermanos, a los jóvenes aquí, pero a cada uno de nosotros, hermanos. Yo creo que Dios puede hacer grandes cosas cuando un corazón está dispuesto a servirle. ¿Tú lo crees, hermano? Amén. Dios puede hacer grandes cosas. Y la pregunta es, tenemos que hacer esta pregunta, porque si creemos lo primero, que Dios hace grandes cosas a través de un corazón rendido, la pregunta es, ¿por qué no vemos grandes cosas suceder? ¿Están entendiendo el punto? Si Dios puede hacer grandes cosas a través de un corazón rendido, vamos a hacerlo más personal. Si Dios puede hacer grandes cosas a través de ti cuando te rindes, la pregunta lógica es, ¿cuáles son las grandes cosas que Dios está haciendo? Si las está haciendo. Y si no las está haciendo, ¿qué significa? ¿Significa que Dios está en silencio? ¿Significa que Dios no quiere hacer nada? ¿Dios no puede hacer nada? O quizás significa que el corazón no está rendido. ¿Están entendiendo el punto, hermanos? Vemos aquí un ejemplo de este hombre y yo personalmente, esta es mi oración y la tenemos en declaración de visión y misión en la iglesia. Queremos ver un despertar en nuestra vida, comenzando en nuestra propia vida, pasando a la iglesia, a la ciudad y en el mundo a través del Evangelio de Jesucristo. Yo creo que toda iglesia debería querer eso, todo cristiano debería anhelar eso. ¿No están de acuerdo, hermanos? Ver un avivamiento, un despertar. Sin embargo, hace mucho que en esta nación no se ve un despertar verdadero, porque este es un verdadero despertar. Cuando empiezas a deshacerte de los ídolos, cuando empiezas a establecer la adoración a Dios, cuando empiezas a ser radical para el Señor, este despertar no es una hora de alabanza, no. Este no es un despertar de estar encerrado en un edificio, cante y cante y cante. Este no es un despertar. ¿Me estoy explicando? Hace un año atrás hubo por aquí en Estados Unidos en una universidad y que horas y horas alabando y cantando los jóvenes universitarios, gloria a Dios, pero ese no es un despertar. Me sentía yo un poco cínico cuando yo escuchaba en las redes sociales que alguien decía, y las iglesias incluso lo presentaban y, Dios está moviendo la universidad, no sé qué, qué bueno que ni me acuerdo para no estar quemando universidades, pero les está moviendo en la escuela no sé qué, ¿por qué se está moviendo? Pues es que ya llevan 50 horas ahí orando y alabando al Señor. Ese no es un despertar. Discúlpenme, pero eso no es lo que la Biblia enseña como un despertar. Un despertar es cuando hay cambio en las personas. Cuando el pecado comienza a no solamente confesarse, pero empieza a deshacerse en la vida de los individuos. Cuando la salvación comienza a suceder, cuando el nombre de Cristo es glorificado. ¿Están entendiendo, hermanos? Ese es mi anhelo en mi propia vida. Ese es mi anhelo en sus familias y en nuestra iglesia. Un verdadero despertar. No un maratón de alabanza o de oración. No estoy diciendo que la alabanza o la oración sean malos, al contrario, son muy buenos, pero ese no es un despertar. Históricamente, bíblicamente, ustedes pueden leer los despertares y pueden estudiar la historia de Nínive
y se dan cuenta que no fue solamente oración y ayuno, hubo un cambio. Este es el caso de Josías, pueden leer Ezequías, pueden leer Esdras, esos pasajes donde hablan de verdaderos despertares. Pueden leer la historia de Gales, en Inglaterra, cómo hubo un gran despertar en esa pequeña comunidad y los cambios radicales en la sociedad y en la iglesia. Y eso es lo que queremos ver. Y yo les animo, hermanos, busquen esta información porque es real, existe. Y eso es lo que mi alma anhela. Y no solamente en a nivel masivo, pero como les decía, a un nivel personal. Y estoy tan agradecido que estemos estudiando este tema, este último tema, porque yo sé 100% que si Dios nos tiene meditando en este rey, es porque los que estamos aquí, pongan atención, los que estamos aquí necesitamos un despertar personal. ¿Me estoy explicando? Por eso es que Dios nos tiene meditando en esto, porque los que estamos aquí, yo, Fernando y tú, necesitamos un despertar personal. Y podemos ver cómo es que sucedió en la vida de Josías, y el pueblo de Judá. Y espero yo que esto nos ayude y nos inspire. Y si tú estás aquí y recibes esta palabra y dices, sí, yo necesito un despertar espiritual. Yo necesito realmente saber que estoy en una relación viva, activa con Dios. Yo quiero realmente no solamente sentir emoción, pero vivir diferente. ¿Hay alguien aquí que desea eso, hermanos? ¿Sí? Yo quiero realmente vivir en el poder de Dios, en el poder del Espíritu y en la luz del testimonio de Jesucristo. Entonces, esto es para ti y esto es para mí. Y lo primero que vemos en este caso, y lo leímos ahorita en los versículos, es de que hay 3 cosas que voy a meditar esta noche con ustedes y todas comienzan con R para que te acuerdes de ellas, ¿verdad? R de rico, pero esto no es la palabra. La primera es restaura. Primera cosa que que sucede en un despertar. Y ahora les digo una cosa, nosotros no provocamos el despertar, pero nos podemos poner en la posición donde Dios haga un despertar, un avivamiento. ¿Me estoy explicando? No es que nosotros nos vamos a hacer un avivamiento. ¿Han escuchado ustedes esas expresiones? Vamos a tener un servicio de avivamiento. Eso no es un avivamiento, porque nosotros no provocamos el avivamiento. El avivamiento lo produce el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Vamos a tener un avivamiento. ¡Oh, que hay una campaña de avivamiento! No, eso no es. Un avivamiento lo produce el Espíritu Santo, pero tú y yo podemos ponernos en la posición donde el Espíritu Santo se mueva. ¿Me estoy explicando? Y lo primero es restaurar lo descuidado. ¿Se dieron cuenta lo que hizo Josías? Empezó a restaurar. Y cuando hablo de restaurar, no solamente hablo de construir. Quizá en ocasiones primero tenemos que derribar. Que eso fue lo que hizo Josías. Comenzó a derribar todos los ídolos y todas las cosas que se habían construido anteriormente. La reforma espiritual no comienza añadiendo actividades religiosas. ¿Oyeron esto? La reforma espiritual, el avivamiento, no comienza añadiendo actividades religiosas. Comienza desmantelando los ídolos que hay en nuestra vida. Ahí comienza. No añadiendo, pero quitando. Los ídolos que están en nuestra vida, que gobiernan nuestro corazón. Como Josías, hay que encontrar un martillo espiritual y entrar al templo de nuestro corazón y empezar a derribar todos los ídolos que nuestra alma ha acumulado con el tiempo. ¿Sí? Y esos ídolos los vemos como estructuras en nuestra vida, como hábitos, como sistemas mentales. Les voy a dar un ejemplo de una estructura. Cuando hablo de estructura, hablo de rutinas y prioridades que organizamos en la vida. Por ejemplo, cuando estamos demasiado enfocados en el entretenimiento, esa es una estructura que tenemos que derribar. Cuando estamos demasiado enfocados, adictos al trabajo, tenemos que derribar esa estructura que nos está impidiendo tener una relación con el Señor. Cuando estamos enfocados en crear un sistema que nos aleja de las personas y vivir en nuestra propia isla, es una estructura que tenemos que derribar. ¿Están conmigo?
Tenemos que derribar estas cosas. Tenemos que derribar hábitos que nos gobiernan, prácticas automáticas que reflejan dónde estamos confiando. Esas prácticas automáticas que cuando abres los ojos y lo primero que haces es checar tus redes sociales en lugar de buscar la palabra de Dios. Tienes que derribar ese ídolo. Esas prácticas automáticas cuando vas y en lugar de orar al Señor y hablar con Dios, lo primero que haces cuando hay un problema es quejarte, llorar y buscar culpables. Ese es un hábito que tienes que arrancar de corazón y decir, este ídolo no puede estar en mi corazón más. Esos malos hábitos que creamos de mala comunicación y en lugar de levantar a las personas a nuestro alrededor, esposa, esposo, hijos, hermanos en Cristo, los echamos para abajo con el chisme, con la crítica, con la condena. Esos son malos hábitos que tenemos que romper y decir, Señor, no más. ¿Están conmigo? No más. Sistemas mentales, formas de creer que no nos impiden experimentar el poder del Espíritu Santo. Les voy a decir, por ejemplo, una forma, un sistema mental. Si no logro éxito económico, no valgo nada. Ese es un sistema mental que impide que el Espíritu se mueva en nuestras vidas. Si no estoy sirviendo todo el tiempo en la iglesia, Dios no me ama. Ese es un sistema de pensamiento que no le agrada a Dios. Cuando piensas que tú vas a vivir toda tu vida con ansiedad y que tú eres la persona más importante de la tierra, son sistemas mentales que tienes que romper y decir no más. Juan Calvino, un teólogo muy conocido, dijo esto: el corazón humano es una fábrica de ídolos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? El corazón humano es una fábrica de ídolos. Y es aquí donde nosotros tenemos que examinarnos y decir, ¿qué ídolo he construido en mi corazón para derribarlo? Antes de meter cosas, antes de añadir a nuestra vida, preguntas como estas podemos hacernos. ¿Qué ocupaciones estás teniendo ahorita que están desplazando a Dios? ¿Qué ocupaciones estás tomando ahorita que están desplazando a Dios? Y estas ocupaciones incluso es el mismo ministerio. Estar en el ministerio no significa que estás con Dios. Una relación con Dios es muy diferente al ministerio. ¿Me estoy explicando? Pero ¿qué es lo que te está robando el tiempo para con Dios? ¿Es el entretenimiento? ¿Una relación? ¿Qué es? Ese es el ídolo. No trates de justificarlo. No te mientas a ti mismo. Eso que te está quitando el tiempo para Dios que antes tenías y que antes buscabas, ese es el ídolo y debes empezar a restaurar. Y para restaurar necesitas destruir. ¿Están conmigo? ¿Qué son las cosas que repites a diario sin pensar y que está lastimando tu alma? Actividades diarias que ya ni las piensas, ya las vives, ya lo haces. ¿Me estoy explicando? Hay gente que ya ni se da cuenta cuando se queja. La gente negativa siempre busca algo negativo que decir. Y está erosionando tu alma, está lastimando tu alma. Sí. ¿Qué verdades de la palabra de Dios has dejado a un lado? Todas esas cosas son muy importantes. ¿Y cómo nos deshacemos de ellas? Número 1, pues las confesamos honestamente al Señor. Traerlas a la presencia de Dios y decir, Señor, esto está mal. El tiempo que le estoy dedicando a esta persona, a esta actividad, a este entretenimiento, no te agrada a ti porque no estoy dándote tiempo a ti. ¿Me estoy explicando? Esto es muy, muy importante. Muy, muy importante. Quiero darle una palabra a los solteros y a los casados también. Una palabra para los solteros y una palabra para los casados. Esa es la palabra para los solteros. Cuando eres soltero y que quieres espiritualizar tu relación, ¿sí? ¿Oyeron? ¿Quieres espiritualizar tu relación? Lo que dices es de que quieres invertir tiempo con tu ser querido y quieres tener devocionales junto con tu ser querido.
y buscar a Dios juntos. Sí. Y todos los casados aquí sabemos. ¿Qué sabemos los casados? Que en la vida real, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. Esa falacia para los solteros, falacia es mentira, de que quieres tener devocionales juntos y caminar con Dios juntos, es un pretexto que estás inventándote para estar con esa persona en lugar de estar con Dios tú solo. Tú necesitas aprender a caminar con Dios tú solito. ¿Están entendiendo, solteros? Y los casados, la palabra para ustedes es la siguiente. Porque esta es la situación. El casado se queja de que su cónyuge no está caminando con el Señor. Y está enfocado en que su cónyuge camine con el Señor. Camina con el Señor. Ya oraste, ya buscaste a Dios, ya. Deja de estar haciendo eso. Comienza contigo. Acusar a alguien de que no está caminando con el Señor no hace que tú camines con Dios. No te engañes. Tu caminar con Dios es personal. Yo no estoy diciendo que los matrimonios no deben orar juntos, no estoy diciendo que no deben leer la Biblia juntos, pero lo que estoy diciendo es que tu caminar con el Señor es personal. Y generalmente cuando te quejas de que tu cónyuge no camina con el Señor, significa que tú tampoco estás demasiado enfocado en tu cónyuge en lugar de enfocarte en el Señor. Derriba los ídolos para que tengas un despertar personal y confiésalo y di: Señor, estoy mal. Segunda cosa, ríndete al Señor. Ríndete a Dios, niégate. Dices al Señor, si alguien quiere seguirme, ¿qué tiene que hacer esa persona? Díganlo fuerte, hermanos. A ver, quiero oírlo a los de atrás porque los veo distraídos. ¿Qué dice el Señor? Niégate a ti mismo. Fíjate, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme tú. ¿Se dan cuenta todo el verbo? ¿Sí? Sígueme, niégate, sígueme. Tú. ¿Sí? Finalmente, sustituye. Ahora sí, ya que confesaste, ahora sí sustituyes eso negativo con lo que a Dios le agrada. Pones eso. Porque Dios no quiere, no sé si has pensado en esto, pero Dios no quiere convivir con tus ídolos. Dios quiere tu corazón para Él solo. Dios no quiere tomar un cafecito con tus ídolos. Él quiere estar en tu corazón solo. ¿Sí? Y tu alma no puede estar llena de Dios cuando está llena de otra cosa. ¿Me estoy explicando? No puedes decir, lléname, Señor, lléname. Y dice el Señor, ¿cómo te voy a llenar si estás lleno ya? Ya estás lleno. Estás lleno de distracciones, estás lleno de tus relaciones, estás lleno de tus afanes, estás lleno de tu amor por el dinero, estás lleno de tu amor por el placer. ¿Cómo quieres que te llenes si ya estás lleno? Vacíate. Y entonces el Señor te llenará. Rompe los ídolos para que des el lugar al Señor. ¿Sí? ¿Cuáles son los peligros, hermanos, de querer hacer lo contrario, de querer tener a Dios y los ídolos al mismo tiempo? Porque hay ese peligro, queremos tener las dos cosas al mismo tiempo. Entonces empezamos a crear una cultura cristiana que no es la que Dios creó. Y empezamos a darnos ideas de que yo puedo vivir de mi manera y adorar a Dios a mi manera. ¿Tiene sentido esto? Y empezamos a hacer un desastre y empezamos a ser inconsistentes. Adoradores el domingo, adorando al Señor, con ansiedad el lunes y con orgullo el martes. ¿Sí? Adorando al Señor el domingo y en la pornografía el miércoles. Adorando al Señor el domingo y enemistado con las personas el sábado. Inconsistencia espiritual. ¿Por qué? Porque no hemos rendido el ídolo. Porque no hemos rendido al Señor lo que nos está dañando. Y te estoy invitando, sé como Josías. ¿Sí?
No te engañes a ti mismo. Josías desde joven aprendió esta lección, ¿sí? Porque no creas que porque adoras a Dios el domingo estás caminando con Dios de entre semana. No te engañes. Y mejor decide hacer cambios con el Señor. Queremos la paz de Dios, pero no queremos el gobierno de Cristo. Y lo que Josías está haciendo es trayendo el gobierno del cielo una vez más a su pueblo. Pero para hacer eso tuvo que quebrar todo lo que estaba mal. Dios no lo vas a poder tener en una esquina. Dios tiene que ser el dueño, tiene que estar en la mesa central, en el centro de tu vida y la mía. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto, hermanos? Resulta que Josías, regresando a nuestra historia, como les digo, no podemos leer toda la escritura, pero los que ya saben la historia conocen muy bien el tema, pero para aquellos que no saben, Josías está destruyendo los ídolos, está haciendo todo esto y ya ahorita ya es un joven de 20 y tantos años, 24, 25 años, y está quebrando ídolos por todas partes. Y dice Josías, pues ahora vamos a restaurar el templo de Dios. Y Josías agarra dinero y se lo da a los albañiles, a los carpinteros y a todos los trabajadores. Les dice, miren, quiero que restauren el templo de Dios. Vayan, límpienlo, restáuranlo. Le dice al sacerdote que lo haga. Y resulta que el sacerdote, o uno de los que estaban ahí, encuentran el libro de la ley. En aquel entonces la única Biblia que tenían era el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, el libro de Moisés. ¿Están conmigo, hermanos? Y resulta que después de tantos años, cientos de años, que nadie había, ni el mismo sacerdote. ¿No es eso interesante? Nadie había leído el libro de la ley. De repente se encuentran ese libro por ahí, empezaban a limpiar, se lo encontraron, no dice dónde, pero se lo encontraron. Y le dicen a Josías, pues mira, nos encontramos este libro, no sé de qué es, ¿no? Y Josías dice, pues léanmelo. Y empieza a que le lean en la escritura, ¿sí? Vean ustedes, vamos a leer capítulo 34, versículos 14 al 21, para que vean de lo que estoy hablando. ¿Están ahí? Mientras ellos sacaban el dinero que habían traído de la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dada por Moisés. Entonces Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías le dio el libro a Safán y éste llevó el libro al rey y le dio más noticias. Estas son las noticias. Todo lo que fue encomendado a sus siervos lo están haciendo. También han tomado el dinero que se encontraba en la casa del Señor y lo han entregado en manos de los encargados y de los obreros. El escriba Safán informó también al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán leyó de él en la presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Un joven. ¿Qué significa rasgar sus vestidos en la cultura judía? ¿Alguien sabe? ¿Mande? Es dolor, es humillar. Es cuando alguien te daba una noticia mala, como por ejemplo que se moría alguien querido. Era costumbre de los judíos rasgarse el vestido, lo que traían en señal de pena, de dolor, de gran sufrimiento. Y es lo que está haciendo Josías. Verso 20. Entonces el rey ordenó a Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, vayan, consulten al Señor por mí y por los que quedan en Israel y en Judá acerca de las palabras del libro que se ha encontrado, porque grande es el furor del Señor que se derrama sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿No es interesante, hermanos, esto? La siguiente palabra, les dije que eran 3 palabras, ¿verdad? La primera, ¿cuál era? Díganme. Restaura. Segunda palabra, redescubre. Redescubre la palabra de Dios.
Si quieres realmente un avivamiento en tu vida, restaura. Esto significa quiebra los ídolos, saca a los ídolos, pon cosas nuevas del Señor y redescubre la palabra de Dios. Y cuando hablo de la palabra de Dios, hablo de su voluntad, de sus promesas, su plan y su persona, porque la palabra de Dios es lo que revela. ¿Están conmigo, hermanos? Redescubrir la palabra de Dios es redescubrir a Dios mismo. Es redescubrir a Dios mismo. Es volverte a enamorar del Señor. Es volverte a conocerlo como un niño y volverte a enamorar de Dios. De eso estoy hablando. Josías no redescubre un libro. Él redescubre la voz de Dios para su vida, que había sido silenciada por cientos de años. Ahora él está escuchando la voz de Dios por primera vez. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Yo creo que eso sucede en nuestros tiempos, que oímos tanto la Biblia que nos hacemos inmunes a la voz de Dios. Seguimos oyendo la Biblia, pero no la voz de Dios. Josías escuchó la voz de Dios. Él encontró la voluntad de Dios, lo que él desea y lo que quiere para él. Y eso es lo que tú puedes encontrar cuando lees la palabra de Dios, es la voluntad del Señor. Josías escuchó las promesas de Dios al pueblo de Israel, y eso es lo que Dios quiere para ti, que redescubras las promesas de Dios para tu vida. ¿Sabes que Dios tiene promesas para ti? ¿Sabes que están en la palabra de Dios y Él te las puede susurrar en su palabra? Pues Josías descubrió el plan. Dijo Josías, este no es el plan. Josías volvió a ver su nación, su propia vida, el templo. Dijo, este no era el plan de Dios. Estaban completamente fuera del plan de Dios y Josías dice, esto está mal. Y descubre a la persona de Dios. Josías por primera vez está escuchando que Dios es un Dios todopoderoso, que Dios es un Dios celoso, que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios ama al pueblo de Israel, que Dios ha estado presente con ellos todo el tiempo, que Dios los eligió a ellos. No lo había escuchado y ahora está descubriendo el carácter de Dios, los atributos de Dios y sobre todo el corazón de Dios. Josías está redescubriendo la palabra del Señor. ¿Cómo no va a haber avivamiento? Se está enamorando de Dios. Y eso es exactamente lo que el Señor espera en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios se revela, sí, pero también Dios quiere transformarte y dirigirte a través de su palabra. Y cuando abandonamos su palabra, literalmente estamos abandonando a Dios. ¿Te entiendes eso? Cuando abandonamos la palabra de Dios, estamos abandonando a Dios. Abandonamos a Dios toda la semana y luego llegamos el domingo y decimos, háblame, Señor, Dios mío. Y en toda la semana nunca quisiste escucharlo. ¿Entiendes? Eso es lo que está hablando el Señor. Y honestamente, hermano, no estoy hablando en son de juicio. Estoy hablando así porque me da pena delante de mi Dios que muchas veces yo actúo de esa misma manera. La respuesta de Josías al Señor fue muy diferente. Lo leímos en el versículo 19. Cuando el rey oyó estas palabras, rasgó sus vestidos. Hubo un efecto en él. La palabra tuvo un efecto en él. ¿Cuántas veces tú y yo nos sentamos? Te sientas conmigo por casi una hora escuchando la palabra de Dios y no hay un efecto en nosotros. Nada más terminamos con más sueño, ¿no? ¿Qué está pasando? Josías solamente no le predicaron la palabra de Dios. Lo único que hicieron es le leyeron la palabra de Dios. Quiero poner una nota en esto, porque dije yo, bueno, es interesante que dice que le leyeron todo el libro de la ley. ¿Sabes cuántas horas se requiere para leer el Pentateuco? Aproximadamente 13 horas. 13 horas. Lo que significa es que Josías estuvo ahí 13 horas y alguien más le leía. Por 13 horas. Y el Señor movió su corazón. No fue una predicación, no hubo otra cosa más que la lectura de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para el que la escucha. Y hubo una respuesta del corazón completo de Isaías. ¿Se dieron cuenta? Vemos la emoción. Ahí están las emociones involucradas. Josías afligido, se siente convictado por el pecado. Es bueno que la gente se sienta convictado por el pecado. Si esta noche te sientes convictado por el pecado, gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere que sientas.
Eso es lo que Dios quiere que sientas cuando lees su palabra. Dios quiere que tus emociones se involucren y digas, estoy mal. Y que dejes correr eso, no lo refrenes, no lo opaques, no lo escondas. Deja que el Señor mueva tu corazón. Pero no solamente eso, también fue involucrada la voluntad. No nada más fue emoción. No nada más rasgó sus vestidos, pero tuvo una acción, una disposición. Rápidamente dijo, vayan y consulten al Señor. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto. ¿Se dieron cuenta? La voluntad y también el intelecto. Josías dijo, va a haber consecuencias. Dios está enojado. Josías comenzó a unir 1 más 1 igual a 2 porque vio la escritura, utilizó el intelecto, todo su ser estaba involucrado ahí. Pregunta, ¿cuántos de nosotros nos desconectamos, ya sea emocionalmente, nos desconectamos en volitivamente, no estamos dispuestos a hacer algo, nada más, no, es que yo vine a oír. ¿A oír? Cuando venimos, nos reunimos y cuando leemos la palabra, no solamente venimos a leer o oír, queremos que nuestra voluntad sea transformada. Habla, Señor, y yo haré. Dime, Señor, qué hacer y yo responderé. Dime dónde estoy mal para hacer cambios en mi vida. Ese es el corazón de una persona que está buscando avivamiento. Pero no solamente eso, el intelecto está conectado. ¿Cuántos de nosotros nos desconectamos? A medio servicio ya estamos así. ¿Qué dijo? Ya estamos pensando en el juego, en lo que vamos a cenar, en lo que ya tengo media hora que no he checado mis redes sociales. Estamos desconectados intelectualmente y por eso no hay una obra. Y hermanos, quiero leerles algunas personas de la Biblia, cómo esto que les estoy diciendo es tan importante. Y ustedes conocen, no lo voy a leer los versículos, se los voy a decir. Si ustedes quieren anotarlos, anótenlos, pero estas son las respuestas de algunas personas. Esdras, dice la escritura, que preparó su corazón para escudriñar la ley del Señor y para cumplirla. Preparó su corazón. Esa es la clave. Nehemías y el pueblo lloraron y se postraron al oír la ley del Señor. No les di la cita, perdón. Esdras 7:10. Hace rato con Esdras. En Nehemías 8, versículos 1 al 9, dice que Nehemías lloró y se postraron al oír la voz del Señor. Una reacción física, se hincaron a Dios. Los discípulos de Emaús en Lucas 24:32 dice, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba, y este era Jesús en el camino y nos explicaba las escrituras. Sentían ardor en su corazón porque algo estaba sucediendo. María, la madre de Jesús, Lucas 2:19 dice, guardaba todas estas cosas en su corazón, no se le olvidaban. ¿Cuántos de nosotros ya no nos acordamos del mensaje del domingo? Pero él está aquí guardando las cosas en su corazón. Los hermanos de Tesalónicas, 1 de Tesalonicenses 2:13, dice que ellos recibían la palabra, no como palabra de hombres, pero como la palabra del Señor, y verificaban en la escritura si todo lo que Pablo decía era lo correcto. Esta es la actitud involucrada en la palabra de Dios. Hay algunos que ya ni siquiera traemos nuestra Biblia porque venimos a oír. En lugar de estar con la palabra, Señor, háblame. Y decimos, ¿por qué no cambia mi corazón? Dios está buscando corazones sensibles, hermanos. Miren, noten la respuesta de Dios a Josías ahí en el mismo 34, pero versículo 27. Versículo 27. Josías mandó a preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo estamos? Y mire lo que dice verso 27. Porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. Y esa fue la razón por que le puse Josías a mi hijo. Porque yo dije, yo quiero que mi hijo se enternezca con la palabra de Dios. Y esta es mi oración para cada uno de mis hijos. Que ellos puedan ser sensibles a la voz de Dios. Y en ocasiones veo cuando son sensibles y me gozo. Y en ocasiones veo cuando la palabra de Dios les pasa por encima de la cabeza y me entristece. Pero no los juzgo porque eso es exactamente lo que me sucede a mí.
En ocasiones me estoy ahí, mi corazón está tierno a la voz de Dios, y en otras ocasiones no estoy poniendo atención a la voz del Señor. ¿Les ha pasado, hermanos? Jesús dijo que el corazón era como la tierra que recibe la semilla. Y el corazón de Dios es que tú y yo no seamos un corazón duro que no escucha, que no seamos un corazón superficial que se emociona pero no cambia, o un corazón dividido que se ahoga con las distracciones, pero que seamos un corazón bueno, recto, que da fruto y que persevera. Ese era el corazón de Josías. ¿Te has puesto a pensar que cuando lees la Biblia es el único libro escrito que cuando lo lees, su autor está ahí contigo? ¿Te has puesto a pensar en eso? Que cuando tú abres las páginas de tu escritura, el autor de la Biblia está ahí contigo para hablarte, para acompañarte, para convictarte, para fortalecerte, para animarte, para enseñarte. Ningún otro libro sucede eso, porque el autor de la palabra de Dios es Dios. Amén. No se trata de cuánta Biblia conocemos. Saben que aquí hay muchos conocedores de la Biblia, incluyéndome a mí. Pero no se trata de cuánto conozco, se trata de cuánto vivo la palabra de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Porque cuando empezamos a vivir la palabra de Dios, nuestro carácter cambia. Nuestro carácter empieza a ser transformado, empezamos a ser santificados. Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, a mí no me interesa cuánto sabes, yo sé mucho también. Es el asunto del carácter. Si estamos siendo cambiados, transformados por Dios en esa área. Cuando leemos la Biblia, nuestra mente se renueva. Esas maneras de pensar negativas van siendo cambiadas. Somos transformados, dice la Escritura, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Te recuerdas? Nuestra mente, nuestra manera de pensar cambia. Cuando leemos la Escritura, somos libres. La palabra de Dios nos limpia de pecado. La palabra de Dios es un bálsamo, es una medicina que nos limpia del pecado. Salmo 119 dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Estás luchando con un pecado en tu vida? Lee la palabra de Dios, aplícala. Deja que lave tu ser, que lave tu mente, que Él te limpie la palabra del Señor y vas a experimentar avivamiento. La palabra de Dios te da dirección espiritual. Hermanos, los hijos de Dios tenemos un buen pastor que nos guía a pastos verdes, ¿no es cierto? Pero la manera en que nos guía es a través de su palabra. Es su palabra la que nos guía, no tu conocimiento. Es su palabra, Él. Su palabra nos alimenta en estos momentos tan difíciles. Hay tantos creyentes en Dios, hay tanta gente religiosa, tantos cristianos que son raquíticos espiritualmente, débiles porque no se están alimentando de la palabra. Están llenos de las últimas canciones modernas que están saliendo en la alabanza, y no tengo nada en contra de la música, pero están llenos de la música, están llenos de las opiniones de los líderes en las redes sociales, están llenos de actividades en la iglesia, están llenos de ministerio, están llenos de amistades en la iglesia, pero no están llenos de la palabra de Dios. No se alimentan de la palabra del Señor, están raquíticos, están débiles. Cuando viene la tentación, caen. Cuando el enemigo los ataca, caen. Cuando vienen problemas, caen. Cuando las cosas son difíciles en la iglesia, caen, se rinden. ¿Por qué? Porque no están fuertes en la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es ella nuestra fortaleza, y no hay avivamiento sin la palabra de Dios. Quiero animarlos, hermanos. Cambiemos nuestra manera de vivir. Cambiemos nuestra manera de ver el cristianismo. Usa tu Biblia. Lee tu Biblia. Porque ahí está el verdadero. Redescubre a Dios.
Y estoy seguro que esta palabra es de Dios para nosotros. Y cuando leemos la palabra de Dios, entonces empezamos también a tener una vida de obediencia. Escuchen esto, obediencia gozosa. No solamente obediencia, obediencia gozosa. Porque me ha tocado ver, y yo mismo he estado en esa condición donde soy obediente, pero estoy amargado. Que estoy haciendo lo correcto, pero con un corazón enojado, amargado, orgulloso. ¿Soy el único aquí? Pero cuando leemos la palabra de Dios empezamos a servir a Dios, a ser obedientes, pero con gozo. Y empezamos a decir como el rey David, oh Señor, tu palabra es mi deleite. Dulces más que la miel. Y si ustedes leen el Salmo 19, está diciendo los mandamientos, la ley, las ordenanzas, todo tiene que ver con obediencia. Pero David dice, dulces me son más que la miel. ¿Están entendiendo, hermanos? Hay gozo, hay alegría. ¿Hace cuánto que no sirves a Dios con verdadero gozo? ¿Hace cuánto que no sirves a Dios sin quejarte de nadie en la iglesia, de cómo lo hicieron los demás, de dónde fallaron los demás, dónde están haciendo las cosas mal los demás? Si no dices, gloria a Dios, puedo servir a mi Dios. Gracias, Señor, porque te puedo servir. Sin quejarte de tu cónyuge, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, del sistema de la vida de otros cristianos. Simplemente con gozo, Señor, traigo mi ofrenda a ti porque tú eres bueno. Ese es avivamiento. Ese es avivamiento. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra te llevó a las lágrimas? Y las lágrimas te llevaron a la obediencia. Y la obediencia te llevó al gozo. Ese es avivamiento. Eso es lo que Josías experimentó. Repítame las palabras, hermanos. ¿Cuál era la primera? Restaura, redescubre. Última palabra, reforma. Reforma tu vida, reforma tu casa. Reforma tu iglesia. Reforma. Versículo 29 de Crónicas. Capítulo 34, versículo 29. ¿Están ahí? Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Ahora salten al versículo 35, capítulo 35, versículo 19, para ver qué fue lo que hizo con ellos. ¿Están ahí? Perdón. ¿Dónde estoy? Sí. Capítulo 35, versículo 19. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Déjenme decirles qué sucede entre esos versículos. Josías llama a todos los líderes y les dice, ¿saben qué? Vamos a adorar a nuestro Dios y vamos a celebrar la Pascua. ¿Saben desde cuándo no se celebraba la Pascua? Desde los días de Samuel. Salomón no celebró la Pascua. David no celebró la Pascua. Desde Samuel no se celebraba la Pascua. La Pascua era la fiesta más solemne, más importante de los judíos que se enfocaba en Dios y no la habían celebrado por cientos de años. Josías dice, no más. Y hace una reforma en su pueblo. Josías no se conformó con una experiencia personal. Su hambre de Dios lo llevó a liderar una reforma
cultural, espiritual y nacional en Israel. Es un patrón bíblico que vemos una y otra vez. Dios transforma corazones, escuchen esto, para transformar hogares. ¿Oyeron? Dios transforma corazones para transformar ¿qué? Hogares. Y transforma hogares para transformar generaciones. ¿Se dan cuenta el proceso? Una reforma. Esta palabra me gusta mucho porque tiene historia, especialmente para nosotros los cristianos. Ustedes conocen la Reforma Protestante del siglo XVI. A inicios del siglo XVI, ustedes saben, la iglesia en Europa se había convertido en una institución religiosa muerta. Estoy hablando del catolicismo, del oscurantismo. ¿Sí saben esto? Esta religiosidad estaba llena de corrupción, ritualismo, manipulación espiritual. Se vendían indulgencias, es un ejemplo de esto. Y aunque la Biblia existía, se leía o estaba oculta al pueblo, se leía en latín, era inaccesible al pueblo, no había aplicación práctica, nadie leía la Biblia. Y Dios usó a hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio y muchos otros para redescubrir la palabra, redescubrir a Dios, levantar la centralidad de la Escritura, del Evangelio, de Cristo y restaurar la adoración, ahora sí otra vez, en espíritu y verdad. De ahí surgieron las famosas palabras de los reformadores y algunos de ustedes las conocen. Sola Escritura, sola gratia o sola gracia, solo la fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Palabras muy importantes. Les animo que lean la historia porque este es un avivamiento. Esta es la historia de un avivamiento. 5 principios que marcaron la nueva era de la fidelidad a Dios y rompieron con siglos de distorsión espiritual. Gloria a Dios por los reformadores, hermanos. Gloria a Dios por estos hombres que Dios usó. Amén, hermanos. Esta historia de nuestro tiempo es un paralelo con lo que está pasando con Josías. Ambas reformas ocurrieron en los mismos contextos. Contaminación religiosa, es lo que estaba viviendo Josías. Idolatría, falsa adoración, sin palabra viva. Ignorancia espiritual. Había en los tiempos de Josías y en los tiempos de la reforma, la gente no conocía la voluntad de Dios. Formalismo sin corazón. Rituales sin arrepentimiento, estructuras sin verdad. ¿Les suena familiar esto, hermanos? Necesidad de liderazgo valiente que actúe por la palabra de Dios. Sucedía en los tiempos de Josías, sucedía en los tiempos de la Reforma. ¿Y qué creen, hermanos? Está sucediendo hoy. Exactamente lo mismo. Deje repetirlas estas cosas porque esto es lo que sucede hoy. Contaminación religiosa. ¿Cuántos pueden ver eso hoy? Por favor, respondan. ¿Sí? ¿Cuántos ven la ignorancia espiritual en la gente? ¿Cuántos ven el formalismo sin corazón? ¿Sí? ¿Cuántos ven la necesidad de líderes valientes que se levanten por la verdad y por Cristo? Lo que significa es que se necesita una reforma. Se requiere una reforma. Les dije yo el proceso: el corazón, la familia, la iglesia. Primero aquí, luego la familia, luego la iglesia. ¿Y de la iglesia hacia dónde? Hacia el resto del mundo. ¿Sí? Josías y Martín Lutero no solamente identificaron el problema, tomaron pasos al respecto para restaurar la fidelidad a Dios. ¿Qué tienen en común estas reformas? La palabra de Dios. Empezaron a buscar seriamente la palabra de Dios, la Escritura como el centro. Convicción de pecado y arrepentimiento profundo.
Josías se arrepintió y Martín Lutero dice que cuando él leyó la escritura, lean la historia pero Martín Lutero leyó la escritura, Romanos específicamente, el libro de Hebreos, y dice que él le dolió en su corazón, decía, ¿qué estoy haciendo todo este tiempo? ¿Sí? Liderazgo que actuó. Josías derribó los ídolos, llamó a una reforma, y Martín Lutero se levantó, escribió 95 tesis y fue y las clavó en el templo, en el templo de ellos. Esto es lo que está sucediendo, restauración al culto verdadero. Josías regresa y celebra la Pascua. Martín Lutero promueve que se empiece a alabar a Dios, que todos alaben al Señor. Martín Lutero escribe alabanzas, himnos para que el pueblo cante, porque no se le permitía al pueblo adorar a Dios, cantar al Señor. ¿Se imaginan eso, hermanos? Y Martín Lutero comienza a escribir un himno tan precioso. Y les voy a decir una cosa, hay algunas personas que no les gustan los himnos, pero déjame decirte que los himnos que escribió Martín Lutero surgieron de un corazón realmente entregado al Señor. Martín Lutero no escribió para grabarlos, no los escribió para recibir likes, no los escribió para ser famoso, no escribió canciones para eso, escribió para nuestro Señor y para que el pueblo de Dios adorara a Dios. Y es lo que hace falta en este mundo, y eso es lo que falta en nuestra iglesia. Hombres que escriban alabanzas para Dios y que nosotros alabemos a nuestro Dios. Por eso me encanta ese himno que Martín Lutero cantó. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y por primera vez la gente común, la pelusa, empezó a cantar a Dios, algo que no sucedía. Solamente los sacerdotes y los monjes cantaban. La demás gente no adoraba, no cantaba. Gloria a Dios por la reforma, ¿no es cierto, hermanos? Movimiento que afectó hogares y naciones. Yo creo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que estamos buscando como iglesia? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Fama? Iglesia llena, dinero, reconocimiento, likes en las redes sociales, que las demás personas canten nuestras canciones, o que Cristo sea glorificado y nuestra alma responder a Dios. Necesitamos una reforma, hermanos. Así como Josías, así como Martín Lutero. Tu alma y mi alma, tu familia y mi familia, Oasis y la ciudad necesita una reforma. Esta ciudad ya no necesita cristianos institucionales. Realmente esta ciudad necesita cristianos reformados, avivados. Cuando hablo reformados, no hablo de la nueva reforma, esa de los reformados. No. Que ya volvieron a hacer de su movimiento una religión. Estoy hablando de gente avivada por el Señor, enfocada en Dios. Los avivamientos no comienzan en las masas, comienzan en los corazones, luego las familias y luego la iglesia. ¿Dónde podríamos comenzar nosotros? Pues yo creo que comenzamos haciendo un pacto con el Señor, así como Josías. Es decir, Señor, te voy a buscar. Señor, voy a empezar a ser fiel en mi hogar. Y los padres de familia empezar a juntar a su familia, a sus hijos, a orar. Comenzar con eso, vamos a orar, a dirigir a la familia en una oración familiar. Comienza con nosotros individualmente, orar, a hablar con el Señor y abrir nuestra Biblia antes que abrir redes sociales. Comienza con comprometernos a los domingos y los miércoles, traer nuestra Biblia, empezar a leerla seriamente. Comienza haciendo un pacto de decir, voy a dar prioridad a Dios y a su palabra en mi vida. No por quedar bien con nadie, pero porque necesito esto.
Comienza con nosotros elevar el estándar y decir, yo voy a ser un cristiano diferente, no por lo que estoy hablando políticamente, no por lo que estoy diciendo, por criticando a otros cristianos. Voy a ser diferente porque mi vida es un modelo a seguir. ¿Entienden, hermanos? El mundo ya está cansado de los cristianos que se hacen sentir bien a ellos criticando a otros cristianos. Ya estuvo suave. Eso no sirve. Iglesias criticando a otras iglesias. Eso no sirve. Comienza con nosotros empezando a vivir diferente. Y que eso empiece a verse en nuestra iglesia. Yo quiero ver un avivamiento en mi vida, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, en mis yernos. Ahora que ya voy en la siguiente generación con mis nietos, quiero ver a mis nietos caminando con el Señor avivados. Pero para eso se requiere que mis hijos y mis yernos caminen con el Señor avivados. ¿Qué es lo que quieres ver tú? ¿Qué iglesia quieres ver? ¿A qué iglesia quieres pertenecer? Entiende que la iglesia la hacemos tú y yo. Si quieres una iglesia poderosa en la palabra, si quieres una iglesia avivada, comienza contigo. ¿Me explico? Comienza en tu propia vida. Comienza siendo fiel en tu hogar, haciendo cambios radicales. Vean el capítulo 34, verso 26. Ya voy a terminar. Disculpen, hermanos, este es cierre con un broche de oro. No estoy tardando más, pero ya termino. 2 versículos más. Promise. Capítulo 34, verso 26. ¿Están ahí? Me encanta este versículo. A ver. ¿Si estoy bien o no? A ver. Creo que me equivoqué aquí de la cita. Dice, antes de él no hubo rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, alma y fuerzas. No, esa no es la cita, disculpen. Pero esto es lo que dice, lo tengo escrito aquí en mis notas. Antes de él, de Josías, no hubo rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, alma y fuerza. Si alguien encuentra el versículo, ¿cuál? Si no, esa es su tarea para que lo busquen. O lean todo el capítulo. Pero luego dice Efesios 5:14. Ese sí está ahí. Efesios 5:14. Les dije que eran 2 citas. Efesios 5:14. Ese sí lo tienen. Dice el texto. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. ¿Y qué? Y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Mi oración es que su palabra esté trayendo un despertar en tu vida, en mi vida. Que te levantes, que empieces a hacer cambios y que la luz del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo repose sobre cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. No queremos terminar este tiempo sin antes pedirte perdón, Señor, por cualquier vestigio de religión muerta. Perdónanos, Señor, por ignorarte a ti, ignorar tu palabra. Revélanos los ídolos que hemos levantado.
sin darnos cuenta, esos ídolos que hemos construido con los hábitos, con el tiempo. Señor, gracias por traer esta buena palabra a nuestra vida esta noche, Señor. Ayúdanos a tener el valor, el coraje de derribar esos ídolos, de confesarlos, de cambiar, de restaurar y de sustituir esos malos hábitos, esas malas formas de pensar y de vivir que no reflejan lo que somos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Señor, te confesamos que no somos consistentes. Te confesamos, Señor, que muchas veces decimos algo, pero no vivimos conforme a lo que creemos. Confesamos nuestras faltas delante de ti, Señor. Confesamos, Señor, que hacemos de la fe en Cristo, hacemos un hábito, una costumbre, una religión. Perdónanos, Señor. Ayúdanos esta noche a redescubrir tu palabra y volver a enamorarnos de ti, de tu voluntad, de tus promesas, de tu propósito, tu plan, de tu carácter, Señor. Y decir, oh Dios, estoy enamorado de tu justicia, de tu amor. Estoy enamorado de tu fidelidad. Y poder levantar realmente nuestras manos y decir, Señor, qué grande eres, servirte incondicionalmente, caminar contigo incondicionalmente, dejando todo atrás y todo peso, toda carga que nos impide ser honestos y claros y libres delante de ti, Señor. Y esta noche yo siento que hay quienes aquí necesitamos realmente rendir eso y decir, Señor, te entrego esto que me ha distraído por tanto tiempo y que no me deja entregarme a ti y simplemente rendirme a ti. Y si esta noche estás tú en esa situación, entrégalo al Señor, confiésalo. Dile, Señor, no más, no quiero ser lo mismo, no quiero hacer lo mismo. Y Señor, ayúdanos a reformar, a traer esa reforma en nuestra vida, tomar actitud de liderazgo asertiva y hacer cambios, sobre todo en nuestro hogar, cambios de disciplina en nuestra propia vida, Señor. Gracias porque se sigue confirmando lo que tu palabra nos ha enseñado, que solamente hay un Rey de Reyes y un Señor de Señores. Que solamente hay un perfecto, un santo, un justo, un inmaculado, y ese eres tú, Señor Jesús. Gracias, venimos a ti confiando en ti, pero también venimos a ti deseando que tu palabra produzca la emoción, el sentimiento, pero también la voluntad, la acción. No queremos nada más emoción, queremos acción y queremos estar involucrados mental, espiritual, en todos los sentidos, Señor. Dios, te amamos, te deseamos y te damos gracias por esta noche. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Trae un avivamiento a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestra iglesia y a esta ciudad, Señor. Creemos que existimos con ese propósito, Dios, y queremos experimentarlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga mucho, mis hermanos. Les amo mucho y estoy emocionado por lo que Dios va a hacer en sus vidas y en nuestra iglesia. Nos estamos despedidos. Próximo miércoles, recuerden, tenemos una nueva serie. Nos vemos el domingo.